Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a la primera charla del ciclo de charlas de matemáticas del núcleo, nuestro grupo de trabajo, la primera del 2023. Hoy tenemos a un amigo de la casa, a la profesora Lucho. Gracias por venir a todos. ¿Sí? Y nada, que lo disfruten. Bueno, en esta oportunidad tenemos a Sergio Celar, profesor de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. También investigador principal del CONICET, para cosas corregines. También cabe mencionar que interesante, Sergio es un ex graduado de nuestra facultad, ¿sí? Del año 89. Sí. Y actualmente es el codirector de la maestría que se desarrolla en esta facultad. Así que bueno, en esta oportunidad se ha accedido muy amablemente a brindarnos una charla y contarnos un poco acerca de uno de sus tantos temas de investigación. Así que bueno, los dejo con él. Bueno, muchísimas gracias. Quería agradecer a Marina y a Luciano porque me invitaron a dar esta charla y a visitar después de tantos años en Santa Rosa. Creo que la última vez que estuve aquí fue en el año 91 para recibir el título, que vine porque antes de irme a Barcelona a hacer el doctorado, apuré todo lo que se podía para recibir el título y lo recibí acá en el rectorado, en un acto íntimo, diríamos, ahí con el vicerrector. Así que esa fue la última vez que estuve por La Pampa, por Santa Rosa. Así que agradezco, diríamos, que me hayan invitado, me han dado la oportunidad para volver. Y retribuir de alguna manera un poquito lo que uno recibió acá durante el tiempo que uno estuvo estudiando. Yo lo que les voy a charlar es sobre unas lógicas y álgebras particulares, modales. Ya voy a explicar más o menos de qué trata la lógica modal. Es un tema que estoy trabajando desde hace un tiempo y que vamos a empezar primero un poco hablando sobre cuál va a ser el objetivo de esta charla. El objetivo de esta charla, varios. Por un lado, lo que quiero es presentar una lógica en un lenguaje. Recuerden que en la lógica ustedes necesitan establecer primero con qué lenguaje van a trabajar. Ese lenguaje normalmente tiene los conectivos usuales, la O, la I, la implicación, la negación, algún par de constantes como lo que representa a la verdad y a la falsedad, y normalmente las lógicas actuales tienen más operaciones que intentan representar alguna circunstancia que puede ser matemática, o tratan de modelar el pensamiento, o modelar cuestiones que tienen que ver con computación, con informática. Y en particular, las lógicas modales son muy utilizadas en distintos problemas que tienen que ver con computación teórica. Así que la idea es proponer una lógica particular que en el lenguaje tiene dos tipos de operadores que se llaman modales. Cada uno intenta representar una idea y esa representación la vamos a hacer en una estructura relacional que se llama marcos de entornos. Viene por el lado, diríamos, de la topología, es algo más general, pero tiene que ver viene motivado inicialmente por lo que uno en topología conoce como operadores interior, operadores de clausura. Acá es algo un poco más general. Lo que queremos también es proponer una axiomática de esta lógica, una de las tantas lógicas que ustedes pueden encontrar en la literatura. Ya creo que son incontables las lógicas que uno puede encontrar, porque normalmente cuando uno tiene algún problema y quiere modelarlo, si es un problema computacional, posiblemente intente proponer una lógica particular para resolver ese problema, y en general aparecen estas lógicas modales. Así que se imaginan que hay muchas lógicas modales. Entonces vamos a presentar una axiomatización de esa lógica y vamos a presentar también lo que sería la semántica algebraica, o sea, cómo
matemáticamente, semánticamente, en particular, algebraicamente, cómo podemos estudiar esa lógica. Así, bueno, esto que está en términos lógicos, ¿cómo lo puedo llevar al ambiente de la matemática a través de alguna representación de estructura de la matemática? En este caso vamos a utilizar dos. Por un lado la algebraica y por otro lado una semántica relacional. Y bueno, y después, si nos da un poquito de tiempo, vamos a ver algunos posibles caminos de trabajo en esta área. Bueno, como les estaba contando, los lenguajes modales, las lógicas modales tienen muchísimas aplicaciones, y acá yo listé algunas posibles. En inteligencia artificial se utiliza mucho, se intenta formalizar el razonamiento se puede representar por agentes, y cada uno de esos agentes se le asocia a un operador modal. Y después se estudia cómo interactúan esos agentes. Esos agentes, digamos, tienen conocimientos, ¿no? Distintos tipos de conocimiento. Bueno, modelar ese tipo de situaciones se puede hacer a través de las lógicas modales. Después también tenemos en programación lógica un tipo particular de lógica que se llaman lógicas dinámicas, concurrentes. Es otro tipo de lógica modal que ahí en el lenguaje es más amplio, porque uno tiene el lenguaje proposicional y después tiene un lenguaje que corresponde a la parte computacional. Tiene un conjunto de símbolos, cada uno de esos símbolos representa un programa, todo siempre en abstracto. Entonces, bueno, la idea es decir, bueno, cómo manipular, cómo se conectan los programas, cómo empieza un programa y se conecta con otro, puede ser en serie, puede ser en paralelo, bueno, hay muchas, obviamente, variantes. También está en verificación de software y hardware, en lingüística computacional, también la lógica modal tiene un impacto muy importante, obviamente filosofía. De hecho, los primeros estudios sobre las lógicas modales vienen por el lado de la filosofía. Y en matemática está primero cómo uno puede semánticamente estudiar a través de estructuras estas lógicas, pero después también tienen, digamos, importancia ya dentro mismo de la matemática. ¿Por qué? Porque produce nuevas estructuras algebraicas, así como tenemos grupos, anillos, módulos, bueno, tenemos retículos, álgebras de Boole, y así se va dando un mundo de estructuras algebraicas, y algunas de esas estructuras están conectadas directamente con la lógica modal. Así que también, digamos, se utiliza la matemática, pero la matemática toma la lógica modal y ya después tiene vida propia dentro de la matemática. Obviamente en topología, a través de los operadores de clausura, los operadores de interior, se pueden considerar como especies de operadores modales, y también en la teoría de grafo hay bastante conexión. De hecho hay gente, digamos, acá en la Argentina, en Córdoba, que trabaja bastante con teoría de grafo y lógica modal. Bueno, y hay muchas otras áreas en donde la lógica modal aparece. Bueno, a ver, intento, digamos, explicar qué es, yo supongo que más o menos uno tiene una idea de, bueno, qué es una lógica. Bueno, uno conoce las tablas de verdad. Las tablas de verdad es una representación en la semántica de la lógica aristotélica, de la lógica proposicional clásica. Y uno, ¿cómo lo representa? ¿Cómo lo estudia? Y bueno, a través de las famosas tablas de verdad, que creo que casi todos en algún momento la hemos trabajado. Bueno, esas tablas de verdad sirven para estudiar semánticamente la lógica proposicional clásica. Ahora, cuando yo empiezo a agregar nuevos conectivos operadores, bueno, van apareciendo cosas, obviamente, cada vez más sofisticadas. Bueno, entre la lógica modal, entonces una lógica que tiene los conectivos clásicos de la lógica, la O, la I, la implicación, una negación, dos constantes para hablar sobre la verdad o la falsedad, y en este caso un operador modal, que llamamos cuadrado, box, o como quieran llamarle, es un operador que se aplica a una fórmula. No es como la implicación que se aplica, por ejemplo, a dos fórmulas, o la conjunción que se aplica a dos fórmulas. Es a cada fórmula que uno puede tener en el lenguaje, le aplica el operador modal y obtiene otra fórmula. Bueno, la lógica modal, la más básica,
de las lógicas más estudiadas, las que se conocen como la familia de las lógicas normales, se axiomatiza por cualquier axiomatización que ustedes encuentren por ahí de lo que es el cálculo proposicional clásico, y si no pueden decir, bueno, todas las fórmulas válidas en las tablas. Por eso es suficiente. O sea, ahí están todas las fórmulas que ustedes encuentran como tautología en las tablas. Bueno, eso más una fórmula, la fórmula K, que viene por Samuel Crispe, que es digamos, el impulsor, o a través de los trabajos de Samuel Crispe, es cuando la lógica modal toma un vuelo muy grande en la década del 60, y después dos reglas de deducción, la regla clásica del modus pone, y después la regla N, que es la regla de necesitación. Es una regla que dice, bueno, si yo tengo que una fórmula es verdadera, cuando le aplico el operador cuadrado, sigue siendo verdadera. Uno dice, bueno, pero ¿qué quiere decir ese operador cuadrado? Hay infinitas, digamos, interpretaciones sobre ese operador. Pueden representar, digamos, el conocimiento que un agente o que un pequeño programa puede tener de sí mismo o con respecto a otros programas. Pueden ser también representaciones de lo que se llama la lógica temporal. Bueno, y filosófica hay un montón, son infinitas. Creo que hay tantas como papers pueden haber sobre fundamentación de la lógica o como papers pueden haber sobre lógica modal aplicada en computación. Bueno, no es mi intención hablar sobre lo que significa cada este operador, sino ver qué cosas puede modelar, por lo menos en el caso particular que voy a trabajar. Entonces, esa sería la menor lógica, o mejor dicho, la menor lógica modal que se axiomatiza por toda esta fórmula, es la que nosotros la simbolizamos con este símbolo de K sub Vox subcuadrado. A ver, cuando ustedes hablan de lógicas, y acá en la forma que está definido, una lógica es un conjunto de fórmulas en ese lenguaje que contiene a esas fórmulas y cerrado bajo esas reglas que están ahí. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, no estoy definiendo una en particular, estoy definiendo una familia de lógicas, porque hay infinitas lógicas que contienen al cálculo proposicional clásico y al axioma o a los axiomas y a esas reglas. Y por lo tanto, como estamos hablando en términos de conjunto, siempre hay una menor, que es la que tiene al menos todas estas reglas, y es esa la que le llamamos la lógica clásica, la lógica K. Bien, esa es una lógica. Algunos teoremas que uno puede probar en esta lógica, bueno, son teoremas que se pueden probar, son más o menos conocidos, solamente los pongo ahí para tener una idea de qué cosas uno puede llegar a probar. Bueno, sintácticamente, acuérdense que acá la lógica, cuando yo pruebo cosas, en matemática o en cualquier teoría axiomática, uno dice, bueno, yo pruebo cosas a partir de un conjunto de axiomas utilizando algunas reglas de deducción. Y todo lo que yo pueda probar utilizando esos axiomas, esas reglas de deducción y cosas que ya he probado anteriormente, son los teoremas de la lógica, eso es lo que yo puedo probar. Y siempre son, recuerden, procesos finitarios. Bueno, esos son teoremas que se pueden probar dentro de esta lógica. Pero la idea es que en el mundo de lógica modal existen como dos tipos de lógicas. Las lógicas se llaman normales, que son las que acabo de presentar, las que cumplen esos axiomas, y las lógicas no normales, se definen por la negatividad. Todo lo que no es normal, bueno, eso es lo que se le llama lógicas no normales. Dentro de esa familia hay un tipo particular de lógicas que es muy, muy importante, que son las lógicas monótonas. Las que cumplen ese axioma, yo ahí cambié de lenguaje, cambié de operador, cumplen ese axioma y dos reglas. La regla del modus ponens y esta regla que es la E, es una regla básica. Bien, las lógicas modales, para que las podamos comparar, las lógicas modales cumplen, las que a nosotros nos interesan, que son las que cumplen estos axiomas,
son lógicas más generales que las normales. Cumplen, se puede comprobar que este axioma que está acá, junto con la regla E, uno lo puede sustituir por la regla de monotonía. Por eso se le llama lógicas monótonas. Esa regla de monotonía también lo cumple la lógica que había descrito anteriormente, la lógica normal. Entonces, toda lógica normal es una lógica de este tipo, una lógica monótona. Pero no vale la recíproca, porque para eso deberíamos tener ahí un sí solo sí en la fórmula esa E, y no tenemos eso. Solamente es una implicación, es una forma de escribir axiomáticamente la regla esta de monotonía. Así que uno tiene una lógica normal, que son las de Fichte, ya vamos a ver un poquito más cómo se caracterizan, y otro mundo de lógicas que son las lógicas que cumplen particularmente esa regla, la de monotonía, que computacionalmente es una propiedad bastante importante, pero en inteligencia artificial hay lógicas que son no monótonas. Entonces eso ya, diríamos, sale del marco de lo que podemos charlar acá. Pero también son muy importantes. Bueno, someramente, bueno, ahora cómo yo puedo, porque esto es chino básico, si uno ve así las cosas, digamos, el que no está acostumbrado a ver lógicas, dice, bueno, acá tengo una serie de reglas y fórmulas, de un lado, de otro, pero no sé cómo interpretarlas matemáticamente. Entonces, así como yo las fórmulas del cálculo proporcional clásico las interpreto en las tablas de verdad, acá también necesito alguna estructura matemática que me permita representar o estudiar y probar cosas ya no en formas sintácticas, sino en formas temáticas, utilizando una estructura matemática para probar fórmulas. Bien, eso es fundamental. Cualquier lógico, cualquier persona que trabaje en computación y necesita plantear una lógica, tiene que ver si esta lógica es completa y correcta respecto a alguna semántica. Si eso no funciona, la lógica esa, digamos, no va a sobrevivir mucho. Bien, hay dos formas, o hay dos en el mundo, diríamos, de las lógicas modales, hay dos semánticas de tipo relacional que son las que, digamos, más se trabajan. La semántica de Fichte, que no es nada más que un conjunto con una relación binaria, así que un grafo se puede ver, ¿no es cierto?, como un conjunto con una relación entre puntos, así que eso es algo, ese par de un conjunto con una relación, bueno, en particular los grafos caen ahí dentro. Este tipo de estructura, las relaciones binarias, son las que se utilizan para interpretar a la lógica normal K, y a cualquiera que esté por arriba. Pero la lógica monótona, para la lógica monótona no sirve esta semántica. ¿Por qué? Porque cuando uno toma una lógica y toma una estructura, dice, bueno, todo lo que yo pueda deducir acá, lo debo probar acá. Y todo lo que yo pueda probar semánticamente, también se tiene que deducir. Tiene que ir un ida y vuelta. El problema con las lógicas monótonas es que si yo tengo la lógica monótona y la interpreto por conjuntos con una relación binaria, voy a tener más cosas para probar en los conjuntos con relación binaria, o sea, en los marcos de Fichte, que no se pueden deducir acá. No me sirve entonces, porque tiene que ser unida y vuelta. Entonces, en la década, a principios de la década del 70, diversos trabajos propusieron una semántica un nivel superior, que en vez de hablar de relación binaria en el sentido tradicional, en el sentido de que una relación binaria, uno dice, bueno, son pares, ¿no es cierto?, punto, punto, tomo un punto, le asocio un punto. Bueno, acá tomo un punto, pero no le asocio un punto, le asocio un conjunto. Así que los pares están formados por puntos y conjuntos. Es más general que esta. Entonces, esa es la semántica que se utiliza en el caso de las lógicas monótonas, y esto se le llama marcos de entorno. ¿Por qué? Porque a cada punto le asocio una familia de conjuntos que serían como los entornos de ese punto.
como en topología. Entonces, lo que hago justamente, voy a ver la validez, que todavía no digo qué significa eso. Cuando yo veo un punto, tengo que ver cuáles son los entornos de ese punto. Bien, así que tenemos dos semánticas, dos formas de interpretar. Todavía no les he dicho cómo, pero pueden creerme de que acá, esto hay una forma de interpretar fórmulas acá y una forma de interpretar fórmulas acá. Y ya lo vamos a definir. Acá me va a dar la lógica normal. Acá me va a dar la lógica monótona. La idea es hacer un mixer entre las dos. O sea, tener una lógica, dos operadores modales que, de alguna manera, me hable de la lógica normal y con el otro operador me hable de la lógica monótona. Entonces, la idea es justamente trabajar sobre eso. Bien, una observación importante es esta, dice, las lógicas modales normales también se pueden estudiar por medio de marcos de entorno. Claro, esta es más general que esta, así que de alguna manera lo que yo puedo tener acá, lo que puedo deducir acá, también lo que puedo deducir acá. Entonces, hay marcos de entorno con ciertas restricciones que se le pide a la relación N, que permiten modelar también a las lógicas normales. Lo que pasa es que esas restricciones, uno va haciendo restricciones y llega un momento que tiene una clase particular de marcos de entorno que es equivalente a tenerlo de arriba. Pero es posible. Y eso es justamente lo que lleva a la idea de decir, bueno, si yo puedo interpretar en estas estructuras tanto las lógicas monótonas como las lógicas normales, entonces tal vez sea posible poder interpretar a la vez las dos lógicas, porque en muchos problemas computacionales, o la mayoría de los problemas computacionales, no aparece un operador, aparece una familia de operadores. En inteligencia artificial, normalmente cada agente puede ser una cantidad finita, pero en general se trabaja con una cantidad infinita de agentes. Entonces, cada agente va a tener un operador modal asociado. Entonces, no es loco pensar de trabajar una lógica simplificada con dos operadores. Uno que va a hablar de la normalidad, de las lógicas normales, y otro que va a hablar de las lógicas modales, monótonas. Bueno, volvemos a los marcos de entorno, porque ahora lo que quiero es, de alguna manera, es ver cómo se evalúa las fórmulas modales en esta estructura. Bien, para eso, lo que hacemos, o lo que se hace normalmente, es definir una noción de evaluación. Una evaluación es una función que me dice, bueno, a cada variable que vos tenés en la lógica, a cada variable o fórmula atómica, le vas a asociar un valor de verdad. Como cuando uno hace una tabla. Dice, bueno, tengo una tablita, entonces a P le asocio, qué sé yo, cada línea de la tabla de verdad es una evaluación. Uno no lo define así cuando está trabajando. Pero cada línea, ¿no es cierto?, que ustedes tiene una fórmula proposicional y le dan todas las posibilidades de 0 y 1 a las variables, cada una de las líneas que ustedes tienen ahí, que son listas de 0 y 1, es una asignación. Es lo mismo que en computación. Es una asignación de valores de verdad a una fórmula constituida por variables. P implica Q, eso es una fórmula, P y Q son fórmulas, pero en particular son variables. Uno hace la tablita de P implica Q y bueno, da todas las posibilidades. Esa es una fórmula que no se puede hablar ni de verdadera ni de falsa. Depende, digamos, de la asignación que uno tiene. Bien, acá necesitamos algo parecido, pero obviamente tiene que ser más general. Ya describirlos por tablas no es factible. Tengo que meter más matemática de por medio y entonces tenemos que hablar de evaluaciones de funciones, que son asignaciones de las variables. Cada variable vamos a asignar una serie de valores, que son los valores que validan una variable. Eso se puede definir en forma recursiva, está ahí acá abajo.
uno habla de un modelo es un marco de entornos con una evaluación predefinida. Y sobre eso entonces define en forma recursiva cuando un punto valida o no una forma. Entonces uno dice, bueno, el punto X en el modelo valida la variable P si solo si el punto es uno de los que están, los que se le asigna, uno está en el conjunto de asignaciones de la variable P. Bueno, así recursivamente uno puede, fíjense que es bien conjuntista, porque esto estamos hablando como decir, bueno, un punto está dentro de un conjunto, entonces la validez de esa variable va a estar representada por lo que le asigna, que es un conjunto, a la variable P, lo que le asigna la función esa B a la variable P. Bueno, con la negación uno dice, bueno, un punto valida la negación de la fórmula, si solo si el punto no valida la fórmula. Es la interpretación clásica. O una cosa o la otra. No puede validarse clásicamente una fórmula y su negación. Bueno, todas las, digamos, las cláusulas son, digamos, las cláusulas clásicas, las que uno se puede, lo que ocurre, digamos, cuando uno habla de teoría de conjuntos. Entonces, bueno, eso no cambia absolutamente nada. Eso podrían ser el M, el modelo podría ser una tabla de verdad o una asignación dentro de una línea, digamos, de la tabla de verdad y escribirlo así de una forma complicada, nadie entendería absolutamente nada, pero se podría hacer, no habría problema. Acá en este caso, obviamente tengo que asumir que, bueno, el nivel de complejidad es mucho mayor, entonces las tablitas no me van a ser suficientes. Entonces, cuando uno define en forma recursiva la noción de validez de un punto en una fórmula, lo que está diciendo, lo que está haciendo es definiendo una función entre el conjunto de todas las fórmulas y partes de X, de los conjuntos, de esta manera. Así que lo que tengo yo a partir de una función que va de las variables, lo extiendo recursivamente por estas cláusulas hasta llegar al conjunto de todas las fórmulas. Eso es lo clásico. Ahora, el problema es cómo se evalúan las fórmulas modales. ¿Cómo uno tiene que evaluar una fórmula modal? Bueno, y aquí es donde entra un poco lo que yo quiero charlar. Acá voy a presentar primero una forma, digamos, más o menos clásica, la que está en la mayoría de los libros, que dice, bueno, voy a evaluar un punto en una fórmula modal si solo si existe un entorno del punto, para mí es más fácil verlo acá, si los puntos que validan la fórmula modal son aquellos tal que uno puede asegurar la existencia de un entorno contenido en los puntos, digamos, que validan la fórmula original. Eso sería, digamos, si yo puedo encontrar un entorno del punto, entonces puedo decir que ese punto valida la fórmula modal. Esa es la interpretación más o menos clásica que se le puede dar para obtener, digamos, una forma de evaluar las fórmulas en el caso clásico de la lógica monótona. Bueno, como estamos en lógica clásica, si tengo un operador modal, puedo definir el otro por medio de la negación. Entonces, bueno, tengo un delta nabla, un nabla delta, y lo defino, ¿no es cierto?, al dual, no lo defino, sino que directamente definiendo este se calcula teniendo en cuenta esta definición y la negación. La negación sería el complemento. Entonces, en este caso, es otro operador modal, el dual de este, y la validez de un punto está dada por, no con él existe, sino para todo entorno del punto tiene que cortarse con los puntos que validan la fórmula original. Bien, entonces, esa es la noción, digamos, de validez que uno utiliza en lógica modal, digamos, modal monótona. Bien, esto lo paso un poquito de largo, vamos a un ejemplo, creo que en el ejemplo se ve mejor.
para ver un ejemplo, decir, bueno, a ver, dame un ejemplo sencillo de un tipo de estructura de esta. Bueno, hay que agarrar un conjunto finito, cualquiera, y definir una relación entre puntos y conjuntos. Entre el conjunto, o sea, entre el conjunto X y partes de X. Bien, ahí tenemos un marco en donde los entornos de cada punto están dados por esos conjuntos. Por ejemplo, de X, el conjunto unitario formado por Y es un entorno de X. Unitario formado por Z es un entorno de X, y XZ es un entorno también de X. Bueno, esto es arbitrario, es un ejemplo, así que he tomado, digamos, construido así, digamos, sin que tenga a priori ninguna propiedad especial, porque yo lo definí de una manera general, no pedí ninguna propiedad en la relación E. Bien, ¿y una evaluación qué sería? Y bueno, agarrar el conjunto de variables y asignarle conjuntos. A cada variable la asignar. Acá pongo dos variables nomás, pero uno dice, bueno, puedo trabajar con un conjunto finito o un conjunto infinito. Bueno, si querés trabajar con un conjunto finito a cualquier variable distinta de P y Q, le podés asignar que sea el vacío. Es arbitrario, no interesa. Lo que a mí me interesa es que, bueno, en P, X e Y validan la variable P, e Y y Z validan la variable Q. Entonces, bueno, uno a partir de esto, jugando un poco, puede ver la validez de las fórmulas modales. Entonces, por ejemplo, yo digo, si no me he equivocado, yo digo, bueno, hay el punto. A ver, ¿no? El punto X va a validar esta fórmula modal. Sí, ¿por qué? Porque de acuerdo a la definición tenía que existir al menos un entorno del punto que estuviese contenido en el conjunto que se le asocia, los puntos que validan la fórmula, la variable P. Y bueno, obviamente la variable P, digamos, se le asigna el conjunto XY, bueno, obviamente el conjunto unitario formado por Y está incluido ahí, y es un entorno de X. Entonces ya sé que X es uno de los puntos que validan esa fórmula modal. Bueno, si no metí la pata, y pasa lo mismo, porque está el unitario, no, ahí fíjense, ahí metí la pata, ¿sabes? Porque este entorno no está, perdón, este conjunto no está acá. Entonces hay que ver si alguno de estos que está acá, alguno de estos conjuntos se mete acá. Bueno, este. Así que bueno, está mal acá el ejemplo, pero sigue siendo válido de que Y valida, ¿no es cierto? Es un punto que valida la fórmula modal. Bien, Z, tengo que ver si alguno de estos conjuntos está metido acá, y no, claramente no. Así que no valida, Z no valida la fórmula modal. Entonces, la noción dice, bueno, pero ¿cuándo una fórmula es válida? Ahí, bueno, cuando te da todo X, cuando todos los puntos validan la fórmula modal. Bien, acá hay un punto que no la valida, así que esta fórmula modal no es válida, se le dice en el modelo, y por lo tanto no es válida en el marco. Bien, ahora, vamos. Si sigo trabajando, digo, bueno, hago lo mismo ahora con la variable Q. Hago el mismo procedimiento, y suponiendo que no metí la pata, tanto X como Z validan ahora la fórmula modal, pero evaluada en la variable Q, no en P. Entonces, como todos los puntos del conjunto X validan, entonces se dice que la fórmula de esta modal es verdadera en esta estructura que acabo de definir. Es válida en el modelo, o sea, en el conjunto, en el marco de entornos, con esa evaluación. Obviamente, si cambio de evaluación, esto es arbitrario, saco acá la Y, y acá, qué sé yo, le pongo X también, o le saco alguno, o le digo que es vacío, alguna de esas dos, bueno, obviamente que cambia. Entonces, fíjense, hay dos nociones de fórmulas verdaderas. Una es muy fuerte. Uno, si toma una evaluación,
y define, en este caso acá tengo una fórmula que es verdadera bajo esa evaluación y una fórmula que no es verdadera bajo esa evaluación. Pero esto no quiere decir que estas fórmulas sean verdaderas. ¿Sigo o algún problema? No. Bien, así que hay una noción de validez más fuerte todavía, porque estas fórmulas no son válidas necesariamente, porque son fórmulas arbitrarias en el marco. La pregunta es si hay fórmulas que no importa qué evaluación tome, va a ser válida en el marco, no importa la evaluación que tome. Sí, hay fórmulas. Son justamente las fórmulas que axiomatizan la lógica. Las formulitas, esto lo puse un poquitito. ¿Dónde están? La lógica, ¿no? Por lejos está. Las fórmulas estas que están, esas, y otras más, pero esta fórmula, no importa el marco que tome, no importa la evaluación que yo tome, que esa fórmula va a ser siempre verdadera. Y esas son las fórmulas que le interesan al lógico, al matemático, a la persona que está trabajando con un modelo de computación. Y dice, bueno, yo quiero hacer las fórmulas que siempre son válidas. Y no importa la estructura, el marco, digamos, que yo estoy trabajando, obviamente en un marco, en una clase de estructuras fijas. Bueno, esas fórmulas son los teoremas de la lógica o las tautologías, ¿cierto? Vendrían acá, serían los teoremas de la lógica, que son los que se pueden validar a través de estos marcos de entorno. Y no cualquier fórmula. Bien, entonces salimos del ejemplito. Y tenemos, vamos a poner dos teoremas. El primer teorema se le llama normalmente de corrección, que dice, bueno, ahora hay que probar cosas generales. Si tengo una clase de marcos de entorno, recuerden, acá vamos a poner esto, la teoría de la clase marcos significa las fórmulas válidas en todo marco de esa clase. Son súper fuertes. ¿Hay algunas? Sí, las que acabo de mostrar de la lógica. Son fórmulas que cumplen esto, valen en cualquier marco. En particular, si me quedo con un subconjunto, una clase de marcos, siguen siendo válidas. Como valen en todo, bueno, eso se prueba que esto es un ejemplo de lógica modal monótona. Eso significa esto que está acá. Eso se le dice teorema de corrección. Pero lo que interesa verdaderamente es que uno pueda probar que todos los teoremas de la lógica modal monótona correspondan a todas las fórmulas que uno puede probar en cualquier marco. Ese es el teorema de completitud. Una fórmula es un teorema de esa lógica si solo es verdadera en todo marco. Esas no son muchas las fórmulas. Pueden ser infinitas, pero dentro de la variedad de fórmulas hay, diríamos, una clase muy restringida que son justamente los axiomas o las fórmulas que he dado en el ejemplo anterior. Bueno, entonces, más o menos, bueno, acá tenemos una estructura matemática que quiero interpretar, que me sirve para interpretar cierto tipo de lógicas que les llamamos monótonas, porque cumplen las reglas de monotonía, pero y las normales, las que digamos, se empezaron a trabajar con los marcos de Fichte, las podemos evaluar en los marcos de entorno, sí. Entonces, fíjense que acá, bueno, acá hay una pequeña observación que lo había hecho anteriormente, que las lógicas modales normales sí se pueden trabajar sobre los marcos del entorno. Pero tenemos dos caminos. Un camino, que es el que yo no tomo, que es exigir condiciones especiales sobre la relación de entorno. Así, bueno, no me quedo con cualquier familia de entornos o con cualquier relación de entorno, sino que restringo cosas típicas de matemática, uno va restringiendo hasta obtener lo que yo quiero, digamos, lo que uno muchas veces piensa que se tiene que dar. Bien, entonces, ese es un camino absolutamente válido y es tal vez el más usual y utilizado.
La otra forma es mirar cómo evaluar las fórmulas de una manera diferente, ¿no? O sea, la fórmula en donde dice que una fórmula es válida, perdón, un punto es válido en una fórmula modal, sí, solo sí, existe un entorno metido en el conjunto que se le asigna a la fórmula, uno puede decir, ¿por qué no existe y por qué no es para todos? O sea, alguna razón tiene que tener. No puede ser arbitrario. Bueno, uno pone el existe porque cuando calcula las cosas, dice, si le pongo el para todo, voy a obtener más fórmulas que se pueden probar en los marcos de entorno y no corresponden a todo lo que yo pueda deducir de la lógica modal monótona. Entonces, por eso está, porque bueno, es la condición que nos sirve. Pero eso no quiere decir que esa condición no sirva. Porque es justamente la condición que vamos a ver que nos sirve para ahora interpretar el operador cuadrado, el box, el que aparece en casi todos lados y que corresponde a la normalidad. En el otro caso trabajaba con el delta o con el nabla, es arbitrario, da igual. Acá voy a trabajar con el box. El box quiere representar las lógicas normales. Entonces, si yo las voy a trabajar o las voy a evaluar o estudiar con marcos de entorno, no puedo dar la misma definición de validez en un punto, porque si no, este cuadrado podría ser el nabla o el delta que trabajaba anteriormente. Casi todo vengo haciéndolo con el nabla. Sería, acá no puedo poner el nabla porque no coincide, digamos, hay una contradicción. Digamos, bueno, acá estoy evaluando otro operador modal, que es el operador, el que le hemos llamado cuadrado. Le pongo cuadrado porque justamente es un operador modal. Y acá lo que dice, bueno, un punto valida la fórmula modal, ahora con otra en mente, otra interpretación, si todos los entornos del punto están contenidos en ese otro conjunto. Es mucho más fuerte, obviamente. Eso hace que, bueno, esto, así como está, me sirve para interpretar las lógicas normales, pero no las monótonas, que es lo que inicialmente quería trabajar. Bueno, acá lo puse como para comparar. Acá el operador, digamos, como decimos, el rombo, que sería el dual de este, sería la negación del cuadrado de la negación de la fórmula, se interpretaría utilizando esta definición de esta manera. Entonces acá se hace un poquito de lío en las interpretaciones y vamos a ver si los comparamos. El caso monótono, cuando uno tiene la lógica modal monótona, la forma de evaluar es un punto valida esta fórmula si tengo un entorno que está contenido. Bueno, acá este conjunto U no es conjunto U, sino sería B de phi. Valida, digamos, está metido todo ese en lo que valida la fórmula phi. Ahora, con el operador cuadrado, lo que cambio es el existencial. Digo, bueno, en este caso, la validez de estas fórmulas es así. La validez de estas fórmulas es de esta manera. Esto va a representar la lógica normal y esto va a representar la lógica monótona. Pero fíjense que la evaluación es una cuestión, digamos, de cómo uno define, y no hay otra forma posible. O trabajo para todo con el existe, y como estoy en clásico, puedo negar esto, y puedo negar esto, voy a obtener los operadores duales, pero siempre como estoy en clásico, con estos dos operadores es suficiente. Estos no son duales uno de otro. Hacer la cuenta después, estos no son duales unos de otros. Este es un tipo de operador, este es otro tipo de operador. Uno representa lógicas modales monótonas y el otro las normales. Bueno, esto lo paso porque si no se le va a hacer muy largo y vamos, porque no suma nada. Entonces vamos nuevamente al objetivo inicial que tenía esta charla, que era definir una lógica y obviamente una semántica adecuada en un lenguaje con dos operadores en donde uno
corresponda a una lógica, o corresponda a lo que uno le daría el nombre de lógica modal normal, y el otro a la lógica modal monótona. Y de tal forma que la lógica normal esté contenida en esa lógica nueva y la lógica monótona también, las dos, cada uno con su lenguaje, pero las dos en forma simultánea metidos en la misma lógica. Y obviamente definir e introducir una semántica de cosas. Bueno, la lógica que vamos a presentar, la axiomática, es muy simple, pero semánticamente, matemáticamente, relacionalmente, acá he vuelto a colocar cómo me he vuelto a equivocar acá con los sub, es B de phi, se puede hacer léanlo acá, B de phi, la evaluación en la fórmula. Este sería la interpretación de la parte normal, este de la parte monótona. Este es un operador, este es un dual, que se obtiene por medio de la negación. Este es un operador, el normal, y este es el dual. O sea, este sería todo lo normal y este todo lo modal. Si ustedes se ponen a hacer la cuenta, no hay más formas de interpretar esto de existir para todos respecto a la inclusión o de las intersecciones. Cualquier otro les va a dar, como estamos en el caso clásico, así que todo esto está cerrado bajo complementos, no van a tener otras interpretaciones más allá de las que están acá. Cualquiera va a ser equivalente a alguna vez. Entonces, bueno, la lógica que vamos a definir, o que voy a definir, justamente, digamos, responde a esta interpretación semántica. Bien, y vamos a definirla o a axiomatizarla. Y es muy sencilla. Si ustedes se acuerdan de la lógica normal, era bastante fácil, porque, bueno, fácil, digamos, con pocos axiomas, aparte de los axiomas del cálculo proporcional clásico, tiene el axioma K, ese axioma K, el primero, y después la regla N. Ahora, como estoy trabajando buscando una axiomática para una lógica que me hable de la parte normal y de la parte monótona en forma simultánea, entonces voy a tener que tener fórmulas o axiomas que me conecten los operadores. Entonces el operador B, perdón, el axioma B es uno de los axiomas que conectan, y el axioma D también es el otro que conecta. Tiene la regla que corresponde a la regla de necesidad para el operador normal y la regla del modus ponens, que es, digamos, presente en todos los cálculos, no solamente clásicos, la mayoría. Entonces, esta lógica, así con esta axiomática tan simple, es la lógica que corresponde a los marcos de entorno cuando yo evalúo, cuando se evalúa las formas cuadradas de la forma que hice y las delta o nabla de la forma que lo hice también anteriormente. Entonces esto nos permite, bueno, acá está antes del teorema, algunas fórmulas que se pueden probar. Bueno, le he puesto B' y B2', porque esas fórmulas las puedo sustituir en la axiomática. Permítanme volver. El axioma B podría ser sustituido por el axioma B' o el B2'. Vamos a obtener la misma lógica. Son como distintas axiomáticas de la misma lógica. El D' sería un axioma que se puede sustituir por el axioma D. Seguramente Rocío y Luciano a lo mejor ya habrán visto en términos algebraicos esto, pero esas son fórmulas que se pueden probar sintácticamente, o sea, con la noción de deducción a partir de axiomas y con reglas de deducción, que se pueden probar en esta lógica simple, pero creo yo que es bastante interesante. Y bueno, y después también esas dos reglas de deducción también se pueden tomar.
Bien, entonces, la semántica, bueno, un poco ya me adelanté a cómo voy a interpretar. Decir, bueno, ¿cómo vas a interpretar esa lógica? Porque ahora tenés dos operadores. Un operador representa la normalidad, otro representa las lógicas modales monótonas. Entonces, ¿con qué lo hago? ¿Qué estructura matemática? Bueno, voy a seguir con los marcos de entorno. La evaluación, voy a evaluar las fórmulas modales de manera diferente de acuerdo a si son fórmulas modales normales o fórmulas modales monótonas. En el caso 1 está la forma modal monótona, cuando uno dice, bueno, un conjunto pertenece o valida una fórmula modal monótona, si tengo un entorno que valida la fórmula original, la phi. Y en el otro caso, si todo entorno valida la fórmula. Son distintas. Bien, se puede presentar, a algunos lógicos les gusta escribir las cosas así y a mí me gusta escribir así. Es lo mismo, son dos formas de escribir exactamente lo mismo. Entonces un KM modelo, un K por Kripke y M por monótono, es una terna formada por un marco de entornos, o sea, un conjunto, una relación entre puntos y conjuntos de original X, o sea, de partes de X, y una noción de evaluación que cumple estas dos asignaciones, o cumple esas dos, perdón, cláusulas. Ese sería un modelo, un KM modelo, para distinguirlo, digamos, de los modelos de entornos que se utilizan solamente cuando tengo un operador monótono. Bien, ese es un modelo, y bueno, vamos llegando un poco al semifinal. Lo importante de esto es decir, bueno, voy a tener una lógica, que no sabemos para qué sirve, pero ya les voy a contar un poco, hay que hablar de algunos trabajos, y ya tengo una estructura matemática, y bueno, podemos, lo que probemos con esta estructura matemática, las fórmulas, los teoremas que tenemos en la estructura matemática, ¿son lo mismo que lo que puedo deducir sintácticamente a través de esta lógica? Sí, porque me lo da el teorema de corrección y completitud. Este me da una inclusión y este me da la otra. Es importante esta. Lo que puedo deducir sintácticamente es exactamente lo mismo que lo que puedo digamos, las fórmulas verdaderas en los marcos de entorno. Siempre y cuando, fíjense, yo no le pido ninguna condición extra a la relación N, sino que, distinto a lo que se hace en otros trabajos, que para asegurarme que el N pueda evaluar fórmulas modales y normales, yo lo que hago, las evalúo de otra manera. Bien. Entonces, dice, bueno, perfecto, ya tenés la primera estructura matemática que te permite trabajar con ese mixer. Es una lógica que tiene las dos componentes, las lógicas de las lógicas modales normales y las monótonas. Ahora, algebraicamente, ¿cómo lo podemos interpretar? Bueno, aquí a lo mejor sí me acerco un poco más a la gente que hace lógica algebraica acá, porque bueno, se puede dar una estructura, y aquí voy un poquito más rápido para no aburrirlos. Algebraicamente se puede también estudiar esta lógica, es equivalente, y uno define estructuras algebraicas que están dadas. Acá, como estamos con el cálculo proposicional clásico, la estructura algebraica que interpreta el cálculo proposicional clásico son las álgebras de Boole. La algebrita del 0 y 1 es un ejemplo importantísimo de álgebra de Boole. Bueno, las álgebras de Boole interpretan lo clásico. Cuando le meto operadores modales, bueno, voy a tener las álgebras modales, que pueden ser normales o monótonas. Bueno, acá tengo las dos. Tengo una álgebra de Boole con un operador que cumple esa propiedad, la distribución respecto a la conjunción, el 1 lo manda al 1, ese sería lo que se conoce como álgebra normal, álgebra de Boole modal normal, porque sirve para interpretar álgebraicamente a las lógicas normales. Y después tengo otros axiomas
que ya hablan sobre este otro operador, que es el operador monótono. Entonces, bueno, fíjense, acá el axioma 5, el axioma 4 es redundante. En la axiomática es redundante, eso se puede destacar por el axioma 5 y algunos de los otros anteriores. Pero bueno, lo puse más que nada para que tuviese una, digamos, una similitud con las fórmulas de la lógica. En la lógica normalmente el menor igual se interpreta, lo pueden interpretar así en forma un poco grosera, como en implicación, digamos. Phi implica xi, que eso sería como phi menor igual. Entonces, bueno, ahí tienen la axiomática de lo que sería la estructura matemática algebraica que se puede utilizar para interpretar a las lógicas modales, a las KM lógicas, que son las que hemos definido anteriormente. Bueno, mi contribución mayor ha sido justamente en la parte algebraica. Para resumir un poco, no voy a contar a ver, la parte algebraica es poder definir la estructura algebraica y aplicar esas estructuras a estudiar propiedades de la lógica, en términos algebraicos. Entonces hay toda una dualidad topológica de por medio. Estas estructuras algebraicas son duales a ciertos espacios topológicos con más estructura que también permiten interpretar a la lógica. Bueno, ¿hay una relación entre las álgebras y los marcos de entorno, los KM marcos? Sí. Lo voy a pasar, bueno, este teoremita sí es importante decirlo, porque si no es como que quede incompleto. La completitud algebraica, recién vimos una completitud, digamos, relacional. Ahora una completitud algebraica. ¿Qué es lo que me dice la completitud algebraica? Me dice que todo teorema de la lógica KM, la que tienen los dos operadores, si yo tengo un teorema, entonces la fórmula phi corresponde a un teorema, entonces puedo obtener, acá hay un poco de abuso en el lenguaje, una ecuación que es válida, donde la ecuación ya está igualada a 1, acá está la fórmula que representa ya, es una fórmula, una ecuación válida en las KM. Entonces yo puedo pasar de fórmulas válidas a ecuaciones y de ecuaciones a fórmulas válidas. Entonces tengo otra manera de interpretar la lógica, pero de una manera algebraica. Bueno, esto es uno de los, digamos, de las cosas principales de la lógica algebraica, justamente interpretar algebraicamente cuestiones que se derivan de la lógica. Bueno, voy a pasar todo esto porque me parece que es por ahí, creo que es suficiente con lo que ya he dado. En todo caso, prefiero comentar algunas posibles líneas de trabajo, 2 o 3, y en todo caso hablar de un par de artículos, de algunos artículos donde se encuentran estos temas y que, bueno, si hay alguien que le interese trabajar en esto, puede recurrir a eso. Primero, bueno, un problema típico es cuando uno define una lógica modal y ya tiene una buena semántica, sea algebraica o sea relacional, es decir, bueno, ¿cómo puedo ir extendiendo esa lógica? Porque esa lógica es como que es muy general. Entonces, bueno, por ahí los problemas computacionales necesitan o requieren lógicas un poco más, digamos, fuertes, en el sentido de que tengan más axiomas, que uno necesite considerar más axiomas. Entonces esos axiomas se pueden, o esas fórmulas que van a jugar el papel de axiomas, se pueden ir agregando, pero a medida que uno va agregando, dice, bueno, tengo una lógica, le agrego este axioma, si eso es consistente, del lado semántico, ¿qué ocurre? Algo debe ocurrir. Si yo le agrego una fórmula acá que ya la considero válida, ¿qué sería? ¿Qué condiciones uno debe pedir del lado semántico? Entonces, bueno, ahí está un tema. Algunas veces es relativamente sencillo y algunas veces no hay una caracterización, no se puede, o por lo menos en los términos más usuales. Entonces, acá hay fórmulas que están sacadas del paper de computación, de lógica, digamos, aplicada a computación o paper de lógica, pero que están motivados por cuestiones computacionales, en donde esas fórmulas en esta teoría deberían caracterizarse. Bueno, hay fórmulas que conectan los dos axiomas,
tienen distintas lecturas. Ahora vamos a ver un par de trabajos y les voy a decir dónde aparecen estas formas. Bueno, todavía falta trabajar un poco más en estudiar las distintas extensiones de este tipo de lógica. Otra cosa que falta es estudiar la propiedad de los modelos finitos. La propiedad de los modelos finitos es bastante importante. Uno quiere saber si para probar las cosas o para probar teoremas puedo contar o puedo decir que una fórmula es válida o es verdadera si pero sí vale los modelos finitos. Bueno, hay lógicas en donde eso no ocurre. Entonces, poder probar si la lógica tiene la propiedad de los modelos finitos es una cosa importante. En realidad, se hace por refutación. Si yo tengo una fórmula que no es válida en la lógica, o sea que no es un teorema de la lógica, tengo que poder encontrar un modelo finito que refute esa fórmula. Esa sería, digamos, la propiedad de los modelos. Ahora, en algunos casos no es fácil construir modelos finitos, uno tiene modelos generales, pero yo digo, bueno, quiero que me construyas ejemplos de modelos finitos que se atendan particularmente cuando uno tiene extensiones de este tipo. Porque esos modelos finitos serán generales, pero tienen que satisfacer o validar alguna de esas formas. Entonces, ahí la cosa se complica en algunos casos muchísimo. Otro, que es muy propio también de la parte matemática, es estudiar la teoría de modelos asociados a estas lógicas. Bueno, ahí, por ejemplo, una noción importante, que esa sí es una noción computacional, es cuando uno tiene una lógica y tiene una semántica, lo que quiere es comparar los modelos con las estructuras matemáticas que están en esa semántica. Entonces, ¿cómo los comparamos? En la teoría de grupos ponemos un morfismo de grupo. Entonces, uno ahí dice, bueno, si dos grupos son isomorfos, tienen las mismas propiedades, listo, me quedo con un solo grupo. Los que representan a todos los grupos que tienen esa propiedad, todos los isomorfos. Luego cuando dice salvo isomorfismo. Bueno, en grupo, en anillo, en cualquier estructura matemática, uno tiene una noción que conecta las estructuras entre grupos, en anillo, módulo, retículo, álgebra. Ahora, en el caso de las estructuras relacionales están lo que se llaman los p-morfismos. Pero hay algo más importante o más fuerte, que son la noción de bisimulación. Esa es una noción que inicialmente lo introdujeron la gente de computación, porque necesitaban computar las fórmulas válidas en un modelo con respecto a las otras. Entonces tenían que tener algo que les permita comparar los modelos, alguna conexión, que no necesita ser una función, sino una conexión que puede ser una relación. De hecho, las bisimulaciones son como relaciones entre modelos que le permiten decir si las fórmulas válidas de acá son las mismas de las de acá y viceversa. Bueno, comparar modelos. Bueno, eso es algo que todavía está para estudiar en este tipo de lógicas. Otro problema típico es decir, bueno, yo he trabajado acá con lógicas clásicas. O sea, admito una negación que es una negación clásica, la de las tablitas. Negación de 0, 1, negación de 1, 0. Pero bueno, esa es una negación clásica. Hay millones de problemas en lógica, en matemática, en computación, donde esas negaciones no son clásicas, donde hay negaciones no clásicas o ni siquiera a lo mejor en ciertos casos hay negación. Entonces ahí entran a jugar otro tipo de lógicas proposicionales. En particular, las que interesan son inicialmente las que tienen base intuicionista. Es decir, bueno, esto se puede extender no sobre la lógica clásica, sino sobre lógica intuicionista. Bueno, ese es otro tema bastante interesante y que, bueno, también es para explorar. Bueno, y para más o menos finalizar, por si después alguno quiere trabajar con el tema, yo le hice un escaneo de la bibliografía más o menos actualizada, de lo último que se puede llegar a encontrar. Bueno, ahí hay una serie de trabajos, algunos muy aplicados, muy de lógica. Por ejemplo, el primer trabajo
ahí esas lógicas son lógicas que vienen por la parte computacional. Y si uno se mete en el paper y puede, digamos, más o menos leer la notación, que es un poco complicada, ahí aparecen este tipo de lógicas. Las lógicas KN están metidas ahí. Después, el segundo trabajo, Brown es la lógica de la habilidad, ese viene del lado de la filosofía. Es un paper, es un lógico matemático, fue, no sé si vive, que introdujo una lógica por distintas motivaciones del lado de la filosofía, y resulta que esa lógica es la lógica KN. Yo le he llamado KN, pero él lo introduce por otros motivos. Después hay otro paper de él también que sigue trabajando, el tercer paper sigue trabajando con ese tipo de lógicas. Por ejemplo, este paper desconoce a dos hipótesis, no sabe que existen. Entonces, por eso hay trabajos, muchos de los trabajos, digamos, se han trabajado en forma independiente. Después aparezco yo, pero mi motivación es absolutamente algebraica y está basada en los trabajos de Goldblatt. Hay un libro de lógicas, digamos, modales, lógicas del tiempo y computación. Es un libro, digamos, bien orientado a la gente de computación, pero particularmente hay un capítulo que está basado en este artículo, en el artículo este de acá, del estudio de la lógica, en donde, bueno, habla sobre lógicas concurrentes, bueno, son lógicas que tienen infinitos operadores modales, pero de ahí se puede extraer como una especie de fragmento, y yo de ahí me motivé para hacer un estudio algebraico justamente de un fragmento, no de toda la lógica, porque es una lógica infinitaria, es sumamente complicada para trabajar, y yo lo que quería hacer un primer paso estudiando este tipo de cosas. Bueno, y nuevamente, tanto Brown como el trabajo de estos griegos desconocían los trabajos de Goldblatt. Acá vuelven a aparecer esta gente, los griegos, con un trabajo conectado al anterior. Fíjense que este es un trabajo bastante nuevo, pero desconocen todo lo que se había hecho anteriormente. Y después aparece Bakarelov, en el área nuestra, es una persona bastante conocida, que trabaja, ahí tiene un paper, modalidades dinámicas, que propone una cosa muy parecida desde el punto de vista lógico a la que yo hice en este trabajo. Yo también desconocía y él me desconocía, después, bueno, nos hemos conectado y sí, es lo mismo. Es más, yo la axiomática, tenía una axiomática distinta, la axiomática que tomé para la charla es del trabajo de Bakarelov. Pero Bakarelov presenta otra semántica, una semántica que a mucha gente de computación lo utilizan, que es tomar un conjunto, como son problemas motivados por la inteligencia artificial, entonces tienen muchos agentes. Los agentes son como, qué sé yo, robotitos con información. Entonces cada agente se mueve con cierta independencia y en relación con los otros agentes. Entonces cada uno de esos agentes, esos robotitos, se le representa sintácticamente con un operador modal. Entonces, Bakarelov lo que hace es tomar un conjunto y poner tantas relaciones binarias como operadores modales técnicos. Entonces, claro, tiene una cantidad infinita de relaciones binarias y son estructuras desde el punto de vista matemático bastante difíciles de manejar. Entonces acá la propuesta que hago yo es, de alguna manera, esa relación más general entre un punto y entre X, partes de X, todo lo que hace Bakarelov con esas relaciones, haciendo la unión de todas esas relaciones, da algo equivalente a lo que yo propongo. Entonces, bueno, de alguna manera, obviamente, tiene que haber una equivalencia. Bueno, y nada más. Con eso, creo que ya es más que suficiente. Bueno, ¿alguna duda? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? Yo recién dijiste, hay un montón de problemas que están motivados por la inteligencia artificial. La idea cómo es tratar de modelar cómo piensan los agentes y claro, hacer predicciones, ¿no? Exacto, sí, de alguna manera decir, bueno,
tengo un problema, digamos, en donde aparecen agentes, pero que se comportan de diversas maneras. Entonces, cuando uno fija, dice, bueno, se van a comportar de tal y cual manera, con determinadas reglas, que son esas, digamos, esa forma de comportarse o de interactuar los agentes, se trasladan en axiomas, ¿no es cierto?, en axiomas o en reglas. Y semánticamente, o sea, matemáticamente, ¿cómo lo puedo interpretar? Bueno, y ahí entra a jugar las distintas formas de interpretar esos agentes. En general, siempre o casi siempre son estructuras relacionales, o sea, conjuntos con relaciones. Y estas relaciones, bueno, pueden tener distintas propiedades. Y los operadores que definís te dicen cómo se portan. Exactamente. Intentan, exacto. Intentan modelar cómo se va a portar, cómo se comporta cada agente. Exactamente. Obviamente, siempre esas son cosas limitadas. Pero modelo, como cualquier modelo. Pero bueno. Y predecir cómo va a el sistema. Exactamente. Y decir, bueno, a ver, con estas reglas de comportamiento vos podés deducir, después que has visto que la lógica esa funciona y tiene una buena semántica, tenés una forma de probar teoremas o probar cosas que te deducen a través de ella. Entonces, bueno, ahí, digamos, es un mundo sumamente extenso y es muy rico, y a los matemáticos, yo no soy una persona que viene de informática, pero la verdad que nos nutren de problemas permanentemente. Entonces, un área, digamos, que siempre es muy vigorosa, digamos, en la cantidad de gente que trabaja, y en general se trabaja con gente de informática, con la gente también de filosofía, ¿viste?, que está más orientado a utilizar herramientas matemáticas, pero bueno, inteligencia artificial y todo lo que es programación lógica permanentemente está. Sí, pero está. La filosofía también se conecta, porque claro, si eso te sirve, si haga la lógica, digamos, si lo ves planteando bien, te permite leer un sistema sin tener que conocer. Exacto. Claro. Mejor todavía, tener una manera de leerlo y de saber cómo se porta y cómo se va a portar. Bueno, yo tenía una preguntita, una curiosidad que me quedó ahí. El conjunto de los marcos de entorno, sí, ¿es completo con respecto solo a la lógica normal? Si uno le saca el... Claro, siempre y cuando, claro, sí. ¿O hay que ponerle a los marcos otras condiciones? No. Con lo que varía es la forma de evaluar. De evaluarlo. Por esa evaluación funciona todo que sería otra semántica. Exacto. Más general de la relacional, completa la... Exactamente. Lo que pasa es que cuando uno es lógico, que solamente va a trabajar con lógicas normales, posiblemente no trabaje con la semántica de entorno, porque es más complicada. Entonces, si tengo una semántica de entorno, tengo que meter todas estas exigencias, que al final vos podés probar que si tengo una semántica de entorno para la lógica normal, puede llegar a una semántica de equipo. De una forma para trasladar. Pero para hacer la generalización, por ejemplo, cuando sacan la lógica base, la clásica, si uno quiere sacar poner otra, la evaluación ya no es la clásica. No, ahí hay con cuidado. Claro, pero quizá la de entorno. Sí, la de entorno seguramente va a funcionar, pero ahí, por ejemplo, si una lógica intuicionista, seguramente los entornos van a ser subconjuntos no arbitrarios, no crecientes. Claro, por ejemplo. Cuando uno cambia de lógica base, la lógica base es lo que nosotros decimos la parte sin los operadores modales. Normalmente todos estos trabajos son basados en la lógica clásica, pero a la gente de computación en determinados problemas, la lógica clásica no les sirve. Tiene que trabajar con otro tipo de lógicas. Lógica intuicionista, fuzzy logic o lógica borrosa. Entonces, bueno, ahí las cosas hay que ir con cuidado. No se trata. No esperaría, digamos, si uno conoce la clásica. Entonces, la lógica clásica, obviamente, que es lo que te da el marco de referencia, te da el primer puntapié, desarrollar primero las técnicas y después tratar de ir extendiéndola. Sí, pero uno cambia esa lógica y cambia la evaluación completamente, sí. Sobre todo sobre los marcos. Sí, exactamente. Así que bueno. Ahora, ¿no, Sergio? Bueno, para venir. Ahora acompañamiento.
la relación antes de que digamos otra barbaridad, preguntemos otra cosa.